hermanos y todas las personas que Dios les permita escuchar y ver este video. Para la gloria poderosa de Dios Padre y Espíritu Santo, lo estoy grabando de aquí de Cartagena, Colombia, para contarles, hermanos, a través de este video, unas visiones en sueño que Dios me ha estado mostrando. Desde hace mucho tiempo atrás, aproximadamente unos 18 años, Dios me ha estado mostrando unas visiones en sueño y yo quiero compartirlas con ustedes a través de este video. Sabemos que Dios está hablando, hermanos, más sobre todo en estos últimos tiempos, está hablándole a la iglesia y a las personas, a todo el mundo, hermanos, porque el tiempo de la venida del Señor Jesucristo se ha acercado y Dios quiere que todas aquellas personas, hermanos, tanto la iglesia, hermanos cristianos y personas que no conocen todavía la palabra de Dios, que no han aceptado a Jesús como su Salvador, se aperciban de los tiempos en que estamos viviendo. Estos tiempos que estamos viviendo son los tiempos finales y estas visiones tienen que ver con las señales de los últimos tiempos. Sabemos que Dios habla a través de sueños, visiones, porque en la palabra de Dios encontramos en el libro de Joel 2:28, encontramos que la palabra de Dios dice que Él derramaría su espíritu sobre toda carne y que vuestros hijos profetizarían y vuestros ancianos soñarían sueños, vuestros jóvenes verían visiones. Es palabra de Dios y esta palabra es para estos últimos tiempos. También en el libro de Job 33:14 encontramos que la palabra de Dios nos habla de que Dios habla en sueños. Esto, hermano, lo estoy compartiendo con ustedes por lo que hay muchas personas que piensan que Dios no habla a través de visiones, en sueños, y es bíblico, hermano. Vamos a mirar por medio de la palabra en el libro de Job 33:14, como dice el Señor ahí en esa parte, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, leemos la palabra bendita del Señor. Dice así: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. Amén. Miramos que sí es bíblico que Dios habla a través de sueños. Amén. Por eso, hermano, voy a contarles estas visiones que Dios me ha estado mostrando. Yo no había grabado, hermanos, estas visiones que Dios me había mostrado, porque le había pedido confirmación al Señor, que Dios me confirmara, porque me gusta pedirle al Señor confirmación antes de ir a proceder a hacer algo, para que las cosas, hermanos, en el Señor tienen que venir respaldadas por medio de la palabra y confirmaciones que Dios nos confirma. Tomé esta decisión de grabar estas señales, hermanos, que Dios me ha mostrado a través de este video, utilizando estos medios de las redes de internet para poder enviarles, hermanos y amigos que me pueden escuchar, este mensaje de estas visiones, porque yo sé que van a ser de mucha importancia para cada uno de ustedes que me escuchan a través de este video. Sabemos, hermanos, que estamos en los tiempos finales. ¿Por qué les digo esto? Porque todo lo que estamos mirando, las señales que estamos viendo, que están aconteciendo en el mundo entero, en todos los lugares, son verdaderas. Que esto que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 24, es cierto, que vendrían señales para los últimos tiempos. Antes de la venida del Señor Jesús, vendrían señales que Dios las habla claramente en el libro de Mateo 24. Ahí encontramos que si Dios habla y se cumple. Cuando Dios habla se cumple, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces esto, hermano, es una alerta para la iglesia. Entonces quiero que, hermano, te veas todo este video completo para que puedas entender lo que Dios le está hablando al mundo, a la iglesia principalmente y al mundo en estos últimos tiempos. No solamente a través de esta humilde sierva que Dios me ha escogido para la gloria de Él, lo digo, sino a través de muchos hermanos y hermanas que Dios le ha estado mostrando visiones también que tienen que ver con los acontecimientos finales, hermanos. Así que
voy a estar iniciando con las primeras visiones que Dios me ha mostrado, hermanos. Hace aproximadamente para el día 20 de abril, Dios me confirmó que siguiera compartiendo lo que Él me había mostrado. El Señor me dijo que lo dijera, que compartiera estas cosas, porque para eso Él me las había mostrado, no para que me las callara. Así que yo tomé la decisión, hermanos, de grabarla y te voy a estar compartiendo, hermano y amigo, principalmente para la iglesia del Señor aquí en la tierra. Es importante que pongamos mucha atención, hermanos, lo que Dios me ha estado mostrando. Esto aconteció aproximadamente hace unos 18 años. Empecé a tener las primeras visiones que Dios me ha estado mostrando, y fue de esta manera. El primer sueño que Dios me mostró fue a donde yo iba volando, hermanos. Yo volaba por los aires, el Señor me llevaba, yo llevaba mis manos hacia adelante, volando como a una aproximada, una altura como unos 5 o 6 metros por los aires, y Dios me llevaba en el espíritu a muchos lugares del mundo. Yo iba a pueblos, a naciones, otros países. Dios me llevó volando, predicando su palabra, y me decía que el mensaje que iba a decir era el de la venida del Señor Jesucristo. Me decía el Señor que les dijera así, de esta manera. Yo iba volando y les decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, porque Cristo viene pronto. Arrepiéntanse. Y volaba a una velocidad muy rápida. Y así pasó esto por varias veces. Y Dios me llevaba a muchos lugares. Fui a muchos pueblos que yo nunca he visto, hermanos. Estuve en pueblos que están en los rincones de la tierra, a donde no se veía más sino era montañas, lugares desiertos. De ahí para allá no se veía más casas. Por eso sé que Dios me llevó a los últimos rincones de la tierra, porque este es el tiempo del fin. La palabra de Dios dice que el Señor no vendría, hermanos, hasta que este evangelio fuese predicado hasta el último rincón de la tierra, hasta lo más último, lo más postrero de la tierra, y a muchas naciones. Y Dios me ha confirmado estas visiones, hermanos, a través de la palabra de Dios. Por eso vamos a ir, si el que tenga la Biblia puede cerquita, hermano, puede, y amigo, vamos a estar confirmando esto que el Señor me ha estado hablando a través de la palabra. En el libro de Apocalipsis 14, 6, dice así la palabra del Señor: vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo el cielo y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Amén. Miramos que la palabra de Dios está diciendo aquí, hablando de un ángel que volaba por el medio del cielo. O sea, aquí nos confirma el Señor de que este mensaje de este ángel iba para todas las naciones, lenguas y pueblos. O sea, está hablando Dios de que el evangelio va a ser predicado a través de sus siervos y siervas que representan aquí al Señor en la tierra para llevar el mensaje de la palabra de Dios. O sea que los siervos y las siervas que Dios ha escogido para llevar este mensaje, vamos llevando el evangelio del Señor a todas las personas, a donde Dios nos manda. Así que esta palabra Dios la confirma, esta visión a través de la palabra, aquí en Apocalipsis 14, 6. Bueno, esas fueron las primeras visiones que Dios me mostró. Así inició el Señor mostrándome estas visiones, a donde iba predicando la palabra del Señor, del arrepentimiento, del pecado a las personas, y anunciando la venida del Señor Jesucristo. Después, hermanos, tuve otra visión en sueño. Pasaron unos días y tuve otra visión a donde Dios me mostraba, en una visión también donde estaba predicando la palabra de Dios, pero en esta ocasión ya no iba volando, estaba en un lugar, como en un lugar así, en un campo abierto, a donde había una multitud de personas, y yo estaba predicando la palabra de Dios en un lugar alto. El Señor me decía que predicara la palabra de Dios
a toda esta multitud, y el mismo mensaje que les di en el principio era el mismo mensaje que le estaba dando en esa ocasión. Yo les predicaba, les decía a esta multitud que se arrepintieran, que la venida de Cristo estaba cerca, que se arrepintieran, que Cristo venía pronto, y el Señor me decía que no me cansara, que predicara y que les dijera que se arrepintieran, porque la venida de Cristo estaba cerca. Cuando de pronto estaba predicando este mensaje, ocurrió algo, y fue que apareció en el cielo una nube blanca, y yo me quedé mirando hacia arriba, y toda la multitud que estaba ahí, eran cantidades de personas, estaban ahí escuchando la palabra, también miraron al mismo tiempo a donde se iba formando de esta nube, que apareció un personaje que tenía fisonomía de hombre, pero su rostro era bastante temible, era espantoso, un rostro que causaba terror, pero era con cuerpo de hombre, era un personaje alto, y todos nos quedamos mirando hacia el cielo este personaje, y todos exclamamos, oh, ¿y esto qué es? Cuando se formó, que terminó de completarse así, se paró así en sus pies, y colocó su mano derecha así en esta posición, como esperando algo, cuando de pronto apareció en el aire una hoz. Yo creo que todos saben lo que es una hoz. Es una arma gurbia, muy afilada, y venía en el aire flotando, venía como en un palito así, venía flotando, y este personaje ya tenía la mano abierta esperando para recibir esta hoz que venía flotando en el aire, y la recibió, y a lo que llegó a su mano, él la agarró duro, la sostuvo duro en las manos, en su mano derecha, y la suspendió hacia arriba, y después la bajó y se quedó con ella así, como cuando está esperando una orden para ejecutarla. Cuando todos nos quedamos mirando que vimos esto, nos sorprendimos, y yo me desperté en ese momento. Yo dije, Dios mío, ¿esto qué significa, Dios? ¿Esto qué significa? Y me puse a orarle a Dios para que Dios me diera el significado de esta visión. Y el Señor me habló a mi espíritu y me dijo que esta visión, hermanos y amigos, esto significaba que eran los juicios que ya estaban sobre la tierra, que este era el tiempo del fin, y que ya venían eran juicios para el hombre, para todo hombre en la tierra. Eso me decía el Señor, que esto significaba el juicio. Y vamos a mirar, hermanos, en el libro de Apocalipsis, a donde Dios me muestra, me lleva a esta misma página del versículo, capítulo 14, versículo de Apocalipsis 14, versículo 14, en adelante. Dice, la tierra es cegada. Aquí me confirmó el Señor esta parte de esta visión. Dice así: miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda, vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el lagar de la tierra de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Amén. Aquí miramos, hermanos, de que Dios está hablando de un ángel. Aquí habla de varios ángeles, pero podemos relacionar esta visión de este ángel del 18, el versículo 18 en adelante, a donde este ángel arroja la hoz a la tierra, y la tierra es cegada. Dice el Señor, dice, y el ángel arrojó
El 19, el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios. Ahí podemos mirar de que esto es un juicio, este es el juicio, este ángel significaba ese juicio que hay en la tierra que me dice el Señor en la visión cuando yo le pido la confirmación de que arrojaba la hoz a la tierra y la tierra era cegada. Así que mis hermanos y amigos, estas visiones con muchas personas, y les he dicho, hermano, que todas estas cosas que están sucediendo es por causa del pecado, de que Dios se aira cuando el hombre le desobedece. Y por eso Dios ha tomado esta determinación, hermano, de derramar estos juicios sobre la tierra. Porque todas estas visiones que Dios me ha mostrado tienen que ver con juicios. Y no es para causarle susto ni miedo a nadie, hermano, sino que es la verdad y es mejor uno alertarle a la iglesia y a las personas que no tienen a Cristo en su corazón todavía, de las cosas que van a acontecer y las que están aconteciendo, hermano, para que miremos que es la palabra de Dios cumpliéndose. Porque la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Así que es necesario que pongamos mucha atención, hermano, y despertemos del sueño, porque principalmente la iglesia del Señor está durmiendo. No se han apercibido, hermano, de los tiempos que estamos viviendo. Estos son los tiempos peligrosos que habla el Señor, los tiempos finales, antes de la venida del Señor Jesucristo. Por eso Dios ha permitido por su grande misericordia demostrarle a sus siervos y a sus siervas aquí en la tierra, hermano, a través de su Espíritu Santo, que es derramado sobre toda carne, como dice el Señor. Ha permitido el Señor demostrarnos estas visiones para que nosotros las hagamos saber, porque Dios tiene sus atalayas en la tierra, tiene sus profetas, a quienes les muestra las cosas que han de acontecer. Por eso te estoy contando todas estas visiones que Dios me ha estado mostrando a través de estos sueños, y quiero seguir compartiéndote todas las que hacen falta. Te voy a compartir les voy a compartir, hermano, otra visión que Dios me mostró, y fue a donde yo miraba en el cielo otra visión, y esta visión era una mesa en el cielo. Se formó en el cielo una mesa, así, con un mantel blanco. Yo me quedé detenida, estaba con mi familia mirando en esa visión, estaba mi familia conmigo, nos quedamos mirando esa visión que se estaba formando, y se formó una mesa servida. En la mesa, hermano, estaban los platos servidos con todos sus utensilios para comer, habían copas, había todo listo como para donde se va a celebrar una boda. Y había muchas personas vestidas de blanco alrededor de la mesa. Yo dije, uy, qué cosa tan hermosa, Dios mío. Esta es la mesa de las bodas del Cordero, decía yo en la visión, cuando de pronto apareció, así del lado izquierdo del cielo, donde estaba la mesa, la Biblia abierta, una Biblia grande abierta, en la mitad, como en los libros de Salmos o Apocalipsis, o Isaías, estaba como en el medio abierta. Y yo miré, pero hermano, no alcancé a ver qué capítulos, en qué página estaba abierta la Biblia, pero estaba abierta, y el Señor me decía, en la confirmación de lo que yo estaba mirando, que ese era el cumplimiento de su palabra, que ya todo estaba cumplido, que ya las bodas del Cordero, todo estaba listo, hermano, que la venida del Señor estaba cerca, que ya todo estaba preparado para celebrar las bodas del Cordero en el cielo, como lo dice el Señor. Y esto fue algo tan maravilloso, hermano. Yo me gozaba en el espíritu, en esa visión, mirando esto tan hermoso que se formó en el cielo. Y cuando yo me desperté del sueño, yo le decía al Señor, Señor, esto tan hermoso que es, y el Señor me confirmaba, hermano, que era que su venida estaba cerca, que por eso Él me estaba mostrando hacía mucho tiempo atrás todas las visiones que me había mostrado, que para que las compartiera, que ya su venida estaba cerca y que eso era lo que había que enseñar en la iglesia. Había que hablarle a la iglesia, enseñarle, hermano, y decirle, sobre todo el arrepentimiento, porque ya todo estaba listo en el cielo para que la iglesia se preparara. Porque la iglesia, hermano, del Señor aquí en la tierra no está preparada para ser levantada. Por eso Dios está alertando y mostrando todas estas cosas para que veamos que su palabra se cumple, que todo lo que Él nos ha dicho a través de su palabra se cumple. De que sí, hermano, hay unas bodas en el cielo,
Nosotros vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo allá, todos aquellos que nos preparemos para irnos con el Señor. Por eso Dios permite todas estas cosas, para que nosotros sepamos, hermanos, de que la palabra de Dios es verdad y que todo lo que está escrito se va a cumplir a su debido tiempo. Pero que Dios necesita que su iglesia, hermanos, se prepare para que nosotros nos vayamos con el Señor el día en que el Señor venga. Él dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Que debemos estar preparados, hermanos, para el día en que Él venga, no nos vayamos a quedar. Por este motivo Dios está permitiendo esto, demostrarnos estas visiones a sus siervos y a sus siervas aquí en la tierra, hermanos, porque por muchas partes del mundo Dios está mostrando visiones y haciéndole saber a la iglesia, hermano, y a la humanidad por su grande misericordia que el tiempo está cerca, que su venida está cerca, que este es el tiempo en que el Señor va a venir para que la iglesia se prepare, hermano. Así que esta visión también me la confirmó el Señor en el libro de Apocalipsis 19. Ahí miramos, hermano, 19:9, donde dice el Señor, la santa y bendita palabra de Dios, de la siguiente manera, dice: la cena de las bodas del Cordero, dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. O sea que ahí miramos, hermano, que la palabra de Dios se cumple, que hay unas bodas que Dios está preparando en el cielo, que ya todo está listo. Por eso Dios está mostrando que ya todas las cosas están preparadas en el cielo, que lo que falta es que la iglesia esté preparada para que el Señor venga. Y también por eso Dios ha estado enviando, hermano, su palabra a todos los rincones del mundo, y por muchos medios el evangelio está siendo anunciado a las almas, a las personas, a través de la televisión, a través de la radio, a través del internet, por este medio de YouTube. Por todos estos medios Dios está usando la palabra de Dios para llevar el mensaje a las almas, para que se arrepientan, hermanos. Y ya el evangelio falta muy poco para que llegue al último rincón de la tierra. Así que, mis queridos hermanos y amigos, esto es una alerta del Señor, una alerta que Dios está mandando a la iglesia, a nosotros como cristianos aquí en la tierra, y a los que no se han convertido también, a los que no han recibido al Señor Jesucristo, que les reciban, porque ya todo está preparado, ya la venida del Señor está a las puertas, y este es tiempo de que debemos estar listos, hermanos, preparados para irnos con el Señor. Así que esta otra visión que les voy a contar también tiene que ver, hermanos, con esto. Miré con lo del fin. Miré una corona en el cielo. Yo estaba en un lugar, como en un campo, y había una casa en esa finca, y yo estaba con dos hermanas mías en ese lugar, cuando de pronto nos salimos, eran las horas de la noche, y salimos afuera de la casa y miramos hacia el cielo, y en el cielo había una corona de oro muy hermosa, dando vueltas en el cielo, daba vueltas y flotaban dando vueltas en el cielo, en el firmamento. Cuando yo miré esto, yo adoraba a Dios y decía: ay, Señor, qué linda esa corona, qué hermosa esa corona, preciosa, era de puro oro fino, esa corona que daba vueltas en el cielo. Yo decía: gracias, Señor, por mostrarnos esa corona maravillosa que tú tienes en el cielo. Cuando estábamos adorando a Dios en ese lugar y mirando esto que es tan hermoso que estaba sucediendo, hermano, la corona dio vueltas como una espiral y subió, fue tomada otra vez, el Señor la subió otra vez hacia el cielo, hacia arriba. Y yo desperté, y ahí pude mirar, hermano, que era confirmación de Dios, que Él nos está, hermano, alertando, nos está advirtiendo, recordándonos la palabra de Dios, para que nosotros cuidemos esa corona de salvación tan hermosa que Dios nos ha dado, y que en el cielo tenemos coronas de oro que Dios les dará a aquellos que perseveremos hasta el fin, hermanos. Porque es importante de que el evangelio, hermano, es para perseverar, es para seguirlo, es para cumplirlo, es para vivirlo. Y podemos confirmar esta palabra, esta visión, hermano, que Dios me muestra en el libro de Apocalipsis 3:11. Vamos a leer la santa y bendita palabra de Dios para confirmar esta visión, para que veamos que, hermano, Dios confirma su palabra, y es importante porque la palabra de Dios debe ser confirmada. Lo que Dios nos muestra en visión y en sueño, por medio de profecía, debemos confirmarlo, compararlo con la palabra, porque así, hermano, hay seguridad de que Dios ha hablado y Dios ha mostrado. ¿eh? Vamos a leer la palabra de Dios, dice así: he aquí yo vengo pronto, Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Amén. Miramos que hay coronas,
preparadas, hermanos, para nosotros. Dios tiene coronas en el cielo. Y lo más importante es la corona, esa corona de salvación que Dios nos ha dado, que debemos cuidar. Amén. Esta fue otra visión de estas que Dios me mostró, que me ha estado mostrando. Voy a compartirles seguidamente otra visión que Dios me mostró, y fue de una sequía que Dios me mostraba. Yo miraba en un campo, una finca, yo iba caminando por esa finca y yo miraba un arroyo, pero ese arroyo estaba seco, no tenía nada de agua, estaba muy seco, la tierra estaba relajada, así cuarteada, porque hacía mucho rato que el agua se había secado. Y yo miraba el pasto totalmente seco alrededor, miraba los árboles secos y miraba muchos animales muertos, secos, en el esqueleto totalmente, en el hueso, muertos, toda clase de animales del campo, ganado muerto. Yo le dije al Señor: Señor, ¿por qué esto está tan seco? ¿Qué pasó aquí? Y oí la voz de Dios en el aire, donde me hablaba y me decía: esto es por causa del verano, de la sequía que viene para la tierra. Me decía el Señor, hermano, porque yo en las visiones que Dios me estaba mostrando, para la gloria poderosa de Dios eterno, Dios me ha permitido escuchar su voz. También he escuchado la voz de Dios donde me ha hablado. Y esa vez me habló, yo pude oír su voz donde me decía que era por causa del verano que venía para la tierra. Y va a venir mucho, mucho verano. Todavía faltan muchas cosas por acontecer. Seguirles contando la visión que Dios me mostró sobre el estado de la iglesia. Aquí en el libro de Mateo 24, 5, dice que porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Amén. Vemos de que ya han salido muchas personas por el mundo, muchos hombres diciendo que son Jesucristo, que son Jesús, que son Jesucristo. Y miramos que ya esta parte está cumplida. Hay muchas personas ya que han venido y se han levantado diciendo que son Jesucristo, y eso lo dice el Señor. Esto ya está cumplido. También miramos que Dios habla de que vendrán falsos maestros y falsos profetas, dice el Señor, y a muchos engañarán. Y Dios me mostró una visión de la iglesia, del estado de la iglesia, cómo se encuentra la iglesia. No vamos a decir, hermano, de que son todas las iglesias, en muchos lugares a donde se predica la palabra, que se está violando la palabra, sino que hay muchos lugares, hermano, a donde no se está predicando la palabra como el Señor Jesucristo la dejó. Muchos están cogiendo la palabra de Dios, hermano, para negocio, dice el Señor, para recibir lucros económicos, y no están cumpliendo la palabra, no están predicando el evangelio del Señor Jesucristo como está en la Biblia. Y Dios me muestra un templo, una iglesia grande, y yo, cuando estoy en la visión, ya estoy dentro de la iglesia. Cuando veo la visión que el Señor me mostró, ya estaba dentro de la iglesia. Y la iglesia era una iglesia grande que tenía 3 puertas, de esas puertas que son amplias, grandes. Y cuando yo estoy dentro de la iglesia orando, y terminó el pastor de orar, yo miré hacia afuera, y en las puertas, en cada puerta habían canastas de cerveza vacías, ya se las habían, botellas vacías, ya se las habían bebido. Y en un lado de la iglesia, adentro de la iglesia, estaba un varón dándole cerveza a los que estaban en la iglesia. Tenía un enfriador lleno de cerveza y le estaba repartiendo cerveza. Y cuando yo miré esta visión, yo le pregunté al pastor, dije: pastor, esto me indignó al mirar esto que estaba sucediendo dentro de la iglesia. Le dije: pastor, ¿qué es esto? ¿Por qué están tomando cerveza y haciendo esto aquí dentro de la iglesia? Esta es la iglesia del Señor. ¿Por qué están haciendo esto? Y el pastor me contestó en una forma muy clara y me dijo, yo dije: ¿quién dio esta orden para que se haga esto dentro de la iglesia del Señor? Y el pastor me contestó y me dijo: esta orden la dio el presbítero, o sea, el presidente del concilio. Porque sabemos que hay muchos concilios, todos pues adoran al mismo Dios. Es la iglesia del Señor,
pero no todos cumplen la palabra de Dios como está escrita. Entonces sabemos que hay muchos concilios y cada concilio tiene su presidente, o le dicen presbítero. Entonces esto me contestó este pastor, que esta orden había dado el presidente del concilio. Y por causa de que esto esté sucediendo, hermano, esta es la causa de que la iglesia está como está, porque son los líderes, son las personas que están a cargo de un concilio, una iglesia, las que permiten que en la iglesia se hagan cosas que son desagradables a Dios. Esto es el significado de que yo miro en este sueño, de que en esta iglesia donde yo estoy, que yo miro, que Dios me permite llegar, veo esta visión tan terrible donde comparten cerveza, hermano, y esto significa que es amistad con el mundo, que se están haciendo cosas dentro de la iglesia que no son agradables a Dios, que no están de acuerdo a la palabra, porque sabemos que muchos pastores, hermano, para ti pastor que me escuchas, no cumplen la palabra de Dios, no son todos, vuelvo y repito, los que están violando la palabra del Señor, pero muchos sí están cogiendo la palabra de Dios, hermano, para sus lucros personales, como lo dice la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo en el libro de Segunda de Pedro, ¿sí? En el libro de Segunda de Pedro 2, dice, falsos profetas y falsos maestros, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la desfanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados el día del juicio. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicias y desprecian al Señor. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no producen juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad están reservadas para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y desilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que
viven en error. Amén. Vamos a dejar hasta ahí, hermanos. Miramos que la palabra de Dios habla claramente de estas personas, hermanos, que cogen la palabra de Dios para sus lucros personales, para hacer provecho de la palabra, para negociar con la palabra de Dios. Y no están, hermanos, enseñándoles a las almas el arrepentimiento, para que se arrepientan de los pecados, de toda maldad, de toda avaricia, de toda codicia, de lo que Dios habla que no se debe hacer. No les enseña, hermanos, el arrepentimiento de pecado, sino que les interesa es solamente que las almas les diezmen, hermanos, que les lleven el diezmo para enriquecerse, y no les interesa que las almas se pierdan. Y Dios me mostraba, hermano, esta corrupción que hay dentro de la iglesia. Dios me mostraba que había una corrupción, que se había corrompido, hermano, de tal manera los pastores, hermano, no todos, pero muchos pastores en muchas iglesias, hermano, quieren esto como negocio. No están predicando la palabra como el Señor Jesucristo mandó que se predicara, que se llevara el mensaje de arrepentimiento a las almas, que se les hablase a las almas de que se arrepintieran de todos sus pecados, porque para eso fue que Dios vino, hermano. Dios vino y pagó un precio en la cruz del Calvario para que tú y yo fuésemos salvos. Porque Dios sabía, hermano, de que el mundo se había corrompido y que había muchas almas que se estaban perdiendo en el pecado. Por eso Dios pagó ese precio por ti y por mí. Y no es justo, hermano, que después que Jesucristo haya derramado su sangre en la cruz del Calvario por ti y por mí, nosotros no cumplamos la palabra de Dios y no hagamos la voluntad del Señor. Por eso Dios está mandando a la iglesia del Señor Jesucristo, hermano, que se prepare, hermano, que despierte, que no se deje engañar. Para eso tenemos la palabra profética más segura, la Biblia. Esta es la palabra profética y ahí encontramos, hermano, la palabra. Por eso hay que leer la palabra para no dejarnos engañar. Por eso vendrán muchos engañadores, burladores, dice la palabra, en los últimos tiempos, y a muchos engañarán, aún a los escogidos, dice el Señor. Por eso Dios me ha mostrado, hermano, el estado de la iglesia, por eso no me callo, yo tengo que decir y cumplir con esto. Los principales responsables de que las almas, hermano, se estén perdiendo, estén yendo para el infierno, son los pastores, son los líderes que están al frente de la iglesia, por no decirle a las almas, hermano, que tienen que arrepentirse del pecado. Hay mucho adulterio dentro de la iglesia. Han dejado meter a Satanás dentro de la iglesia, hermano, porque estamos viviendo el tiempo de la apostasía. Y de eso es que tenemos que cuidarnos, hermano, de los que queremos irnos con el Señor para el cielo. Cuidarnos, hermano, de no dejarnos engañar. Sabemos que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Aborrece el pecado que hay en el pecador, pero ama al pecador. Por eso nosotros tenemos que desechar, hermano, la inmundicia, el pecado. No andar, hermano, por ahí engañándonos a nosotros mismos, porque a Dios no lo engaña a nadie, Él no puede ser burlado de nadie. Por esto es un llamado a los pastores, hermano. Dios me lo ha dicho, me ha hablado para que yo dé este mensaje, para que alerte todavía tú, pastor, que no estás haciendo la voluntad de Dios. Dios no te ha llamado para que tú estés pendiente solamente a hacerte rico, a hacer dinero, sino a que cuides las almas, así como Dios le habló a Pedro, que cuidara el rebaño, a las ovejas, que las apacentara. Para eso Dios envía y coloca un pastor para apacentar las ovejas, para que las ovejas no se pierdan, para que no venga el diablo como león y las destruya y las devore, o como lobo. Por eso hay que predicar la palabra y decirle a la iglesia: arrepiéntate, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y la santidad, hermano, no se está enseñando como Dios la habla en la palabra, en las muchas iglesias. Se está enseñando a medias. Y la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:23 dice claramente que la santidad, hermano, es completa. Es espíritu, alma y cuerpo. Dice: sean guardados irreprensibles para el día de la venida del Señor Jesucristo. Porque Dios, hermano, es santo, y sin santidad nadie verá a Dios. Y la santidad hoy en día no se predica. En muchos lugares, en muchas iglesias, miramos de que no se está predicando la santidad. A la iglesia se va de cualquier manera, se viste de cualquier manera. No se diferencia, hermano, el hombre y la mujer de Dios con la mujer del mundo, con el hombre del mundo. Por eso Dios me ha dado este mensaje para que lo veas y no me voy a callar. Hermano, nosotros como cristianos tenemos que marcar la diferencia. Dios dice que cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, ya no somos los mismos, tenemos que ser diferentes, dice el Señor.
Debemos ser distintos, porque las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ya nosotros tenemos que vivir una nueva vida. Ya la vida vieja tiene que dejarla uno en el mundo fuera. Y ha dejado, muchos pastores han dejado meter, hermano, el mundo dentro de la iglesia. El diablo se ha metido dentro de la iglesia. Y por eso está destruyendo muchas iglesias. Por eso un llamado, hermano, a la iglesia del Señor para que se prepare, porque para eso Dios nos está dando todos estos mensajes, nos está hablando a través de sueños, visiones, en profecía, de muchas maneras, hermano. Dios nos está hablando para que nos preparemos. Este mensaje directamente para la iglesia del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que ser diferentes, hermano, en todo. Debemos llevar una vida en santidad, como Dios manda, apartado del pecado, hermano, porque Dios no comparte con el pecado. Dios aborrece el pecado y debemos nosotros también aborrecerlo y no andar en lo que Dios nos manda que andemos. Por eso Dios nos manda que seamos santos, mis queridos hermanos. Todavía hay tiempo, la venida del Señor está cerca, pero todavía Dios nos está dando un tiempo de misericordia para que nos pongamos a cuentas con Él. Mira que la palabra de Dios habla de las 10 vírgenes, las 5 insensatas y las 5 prudentes. Nosotros tenemos que ser como las 5 vírgenes prudentes, hermanos. Que cuando venga el Señor tengamos nuestras lámparas llenas de aceite, que estemos preparados para irnos con el Señor. Porque el que se quede, hermano, se va a lamentar. Allí va a ser el lloro y crujir de dientes. Por eso estás a tiempo, mi querido hermano, mi querida hermana, y tú, pastor, que me escucha, este mensaje también es para ti. Predica la palabra, predica la santidad, porque a eso nos ha mandado Dios, hermano, a que vivamos una vida santa, una vida agradable al Señor. Porque sin santidad no podemos entrar al reino de los cielos. Y qué triste sería, hermano, vivir una vida caminando en los caminos del Señor y el día en que venga el Señor nos vayamos a quedar por no haber escuchado el consejo de Dios. Si Dios hoy nos está hablando, hermano, para que nos preparemos, para que dejemos, hermano, el pecado. Porque de nada sirve, hermano, andar en el camino de Dios y quedarnos cuando venga Cristo, no estar preparados. Quiero compartir, hermanos, a través de este video, una visión que Dios me mostró de la muerte del presidente Hugo Chávez. Esto fue unos días antes de él posesionarse. Ya él había ganado la campaña, ya había quedado elegido como presidente. Y Dios me mostró una visión unos días antes de que él se posesionara, ya sabiéndose que él estaba enfermo, estaba en Cuba, y que estaba enfermo, pero que él venía a posesionarse como presidente para seguir gobernando en Venezuela, el país de Venezuela. Y Dios me mostró esto, hermano, que ya esto sucedió, pero se cumplió como Dios me lo mostró. Pero hasta ahora Dios me permitió grabar este video y yo quiero aprovechar para compartir esto que Dios me mostró también en una visión. Esto fue en una madrugada. El Señor me dio esta visión unos días antes que él se viniera a posesionar, pues el país de Venezuela estaban esperando que el presidente Hugo Chávez venía a posesionarse. Y yo tuve este sueño, hermano, a donde yo miraba en una pantalla gigantesca, yo miraba a donde el presidente Hugo Chávez se estaba posesionando. Pero yo no lo miraba, yo miraba a todos los venezolanos muy contentos esperando de que ya ese día era la posesión del presidente Hugo Chávez, pero yo no lo miraba. Yo miraba esa pantalla grande, todas las personas ahí, pero yo no lo miraba. Y yo decía, pero ¿a dónde está? ¿A dónde está él? No ha venido. Y de pronto oí la voz de Dios que me habló y me dijo que el presidente Hugo Chávez se iba a posesionar como presidente, pero que a los pocos días de su posesión él iba a morir. Así me dijo claramente, pude escuchar la voz de Dios y me dijo que a los pocos días de su posesión él iba a morir. Hermano, y así como Dios me mostró, así sucedió. Yo supe por medio de que Dios me mostró de que él no iba a estar el día de su posesión. Quizás muchos ignoraban eso, pero ya Dios me lo había mostrado. Me había dicho que él no iba a estar ese día, no iba a venir y que iba a morir a los pocos días que él se posesionara, porque él no iba a gobernar más el país de Venezuela. Hermano, y sabemos que el presidente Hugo Chávez, él maldijo al pueblo de Israel, y por esta causa, hermano, de haber maldecido al pueblo de Israel, Dios lo cortó. Yo no quería, hermano, grabar esto, decir esta visión que Dios me mostró en este sueño, pero
el Señor me inquietó, hermano, que lo hiciera, porque era necesario decirlo. Porque muchos venezolanos, todavía, hermano, mucha iglesia todavía de Cristo en Venezuela, no han entendido esto, hermano, y es necesario que lo entendamos. Que Dios, hermano, es Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Y Dios dice, hermano, en su palabra, que el que maldiga a Israel, Dios lo maldice, y el que bendiga a Israel, Dios lo bendice, porque Israel es el pueblo de Dios. Y la palabra de Dios se tiene que cumplir, hermano. La palabra de Dios se cumple. Y esto sucedió, hermano, por causa de esta maldición que este varón hizo hacia el pueblo de Israel. Y por eso Dios le cortó. Esto no es mentira. Esto fue así. Él no iba a morir si él no hubiera maldecido. El pueblo de Israel no hubiera muerto de esa manera, así como murió, pero él maldijo al pueblo de Israel y por eso le vino esta enfermedad que acabó con su vida. Así que Dios me permitió de que diga esto, hermano, que ya se haya cumplido, pero es para testimonio, para que muchos todavía, me dice el Señor, que no han creído a esto. Piensan de que murió porque tenía que morir, no. Él muere por causa de esto, hermano. Porque este varón, pues Dios lo colocó como gobernante de ese país, pero a veces no ponemos, hermano, a Dios en primer lugar en lo que vamos a hacer, sino que nosotros buscamos otros medios para buscar, hermano, bendiciones, y así no es. El único que da bendición es Dios. Y este varón pues hizo pacto con dioses ajenos, dioses extraños, y por esta causa, hermano, también le viene maldición al hombre, porque Dios pone los gobernantes, no los pone hombres, sino es Dios. Y Dios quiere que los gobernantes gobiernen, hermano, de acuerdo a su voluntad, a su palabra, porque la palabra de Dios lo dice, que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, pero cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Por eso es necesario, hermano, de que entendamos esto, que Dios está teniendo en cuenta todo lo que nosotros hacemos. Nosotros no nos mandamos solos. Dios sabe, dice la palabra de Dios, que aún de toda palabra que salga de nuestra boca, tenemos que entregarle cuentas a Dios. Así que por esto, hermano, también sucedió esto que le sucedió a este varón. Le doy gracias a Dios, hermano, en esta hora, que Dios me ha permitido grabar este video, darles este mensaje de parte del Señor. Hoy yo cumplo con Dios porque es un mandamiento de Dios. Dios me lo dijo, que debía decir todo lo que Él me había mostrado, que no me callara, me creyeran o no me creyeran, hermano. Por eso Dios es grande, es misericordioso. Yo le doy toda la alabanza, la gloria a nuestro Dios por esta oportunidad que Él me ha dado de grabar este video. Espero, hermano, que haya sido de beneficio, de bastante provecho para tu alma, todo el que Dios le permita ver este video, para que, hermano, puedas apercibirte de las cosas, y amigo, de las cosas que han de acontecer. Vienen cosas terribles para la tierra, hermano. Vienen cosas grandes, terribles, y hay que prepararnos, tenemos que prepararnos, primeramente con el temor de Dios en nuestros corazones, buscando al Señor, buscando a Dios, hermano, en ayuno y en oración, porque Dios se busca de esta manera, ayunando y orando, y temiéndole. Hay que tenerle temor a Dios, porque Dios, hermano, es todopoderoso y su palabra se cumple. Por eso, hermano, espero que Dios te bendiga a través de este video, y voy a hacer una oración para aquellas personas que no han recibido al Señor todavía en su corazón. Dios tenga misericordia y le alcance, porque el tiempo está cerca. No puedo decirte ni hora ni fecha, porque Dios no me ha dado hora ni fecha de lo que va a suceder, pero que la venida del Señor está pronto y que vendrán muchas cosas para esta tierra y hay que estar preparado. Voy a orar por ti, para que, amigo o amiga que no tengas al Señor Jesucristo, hagas esta oración conmigo. Bendito Padre que estás en los cielos, te doy gracias en esta hora, bendito Dios amado, por esta oportunidad que me has dado de grabar este video, Señor Jesucristo, así como usted me lo ha mostrado, lo he hecho. Padre bendito, ahora te presento cada alma, cada vida, Señor, cada varón, cada mujer, cada joven, Señor Jesús, que escuche este video, bendito Dios, sea usted bendiciéndole en gran manera, Padre bendito de la gloria, porque sabemos que tu venida está cerca. Dios mío, tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un verdadero arrepentimiento. Por eso yo te pido que guardes la vida de cada persona, de cada hermano, Dios mío, de tu iglesia aquí en la tierra.
Dios amado, ayúdanos a estar preparados para el día de tu venida. Y si tú no has recibido al Señor, amigo o amiga, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, te doy gracias en esta hora por haberme hablado, Señor, por haber escuchado, Dios, este mensaje que va a ser de mucho provecho para mi vida. Yo te pido que me perdones en todo lo que yo te he ofendido, Señor. Perdóname, Dios amado. Y te pido que me recibas como tu hijo o tu hija, Señor. Que escribas mi nombre en el libro de la vida. Señor, y me borres mi nombre del libro de la muerte. Que me ayudes para yo obedecerte y apartarme del pecado. Y prepararme para el día en que tú vengas, yo me vaya contigo, Señor. Ayúdame a seguir adelante y a ser obediente. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos.